Hermanos, que el Señor les bendiga. Como siempre es un placer poder estar con ustedes y poder compartir este momento. El momento de poder escudriñar las escrituras de Dios. Como siempre oramos y pedimos de que cada uno de ustedes se encuentren con bien. Y si por alguna razón está pasando por un momento difícil en sus vidas, que usted pueda encontrar el aliento que necesita en la palabra de Dios. Como siempre, antes de empezar, le puedo pedir por favor que cierre sus ojos ahí donde está y vamos a empezar con una oración. Señor Todopoderoso, te damos las gracias por lo hermoso y maravilloso que tú eres, Señor. Te damos las gracias por tu fidelidad, Señor. Te damos las gracias por tu Espíritu Santo, el cual está con nosotros. Yo solo te pido, Señor, que seas tú guiándonos, Señor, guardándonos, Señor, pero sobre todo que en este momento tú seas quien ministra en nuestras vidas, Señor. Que la palabra que vamos a estudiar, Señor, que vamos a leer en este momento, sea una palabra que llene cada corazón y traiga esperanza a aquellos quienes la necesitan. Y llenes corazones de vida y de amor, de tu amor, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu presencia, porque yo sé que tú estás ahí con nosotros en este momento. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, ahí cuando leemos la palabra de Dios nos encontramos con tantas historias. Pero una de las personas que ha cautivado mi corazón, que me ha ministrado mucho, ha sido la vida de David. Viendo quién era David, cómo David era. Y todos conocemos, bueno, la mayoría creo que conocemos la historia de David. Hoy quiero hablar un poquito sobre él. Y quiero empezar con lo que dice sobre la unción que David recibió antes de ser rey. Lo que preparó a David para el poder. Amén. Y sabemos de que Dios confirmó al que había sido elegido rey ante Samuel por la hermosura interior del corazón de David. Sí. Porque recordémonos que cuando leemos la escritura, Samuel llega y comienza a ver muchos varones de muy buen parecer físico, el cual decía, este es, y el Señor le decía, no. Hasta el final se recordaron que había una persona más, y ese era David, que andaba en el campo pastoreando las ovejas, y él dijo, bueno, mándenlo a llamar y vengan. Y en cuanto él llegó, el Señor le dijo, este es, úngelo. Entonces nos damos cuenta de que Samuel estaba viendo con los corazones, con el corazón, los ojos carnales, mientras Dios estaba viendo con algo mucho más profundo que eran los corazones. Y eso fue lo que hizo la diferencia entre David y sus hermanos, la disposición que había en su corazón. Y de ahí miramos, después de ser ungido, como él, actuando por el poder y la autoridad de Dios, Samuel viene y unge a David con el aceite. Y el mismo carácter que había hecho de David un siervo fiel en la casa de su padre, sabemos que también lo haría un siervo fiel al servicio del Padre Celestial. Este es el mismo principio que Jesús nos enseñó en Lucas 16:11, donde dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Sí, Jesús nos está diciendo, pero si tú no fuiste fiel en lo poco, ¿cómo esperas estar en lo mucho, en lo más grande? Y muchas veces nosotros tenemos la tendencia que queremos brincar a responsabilidades mucho más grandes, posiblemente por el reconocimiento que vamos a tener ante otras personas, sin antes pensar cómo hemos nosotros actuado con las cosas pequeñas que el Señor ya nos encargó, empezando en nuestros hogares, empezando en mi casa. Y a veces nos preguntamos, pero si tengo tantos años de servir a Dios, ¿por qué no puedo obtener una posición más alta? Quizás es porque no hemos aprendido todavía a usar lo que el Señor nos ha dado en nuestras manos. Y es importante que nosotros podamos tener ese tipo de actitud, de que David era una persona que él peleaba por las ovejas y las protegía. Él las cuidaba de los leones y de los osos. Y era algo donde absolutamente nadie lo estaba viendo. Porque cuando pasaban estas cosas, cuando él andaba allá en la montaña, allá en lo lejos, andaba cuidando las ovejas. Cuando pasaban estas cosas, él no tenía ningún espectador, ni tenía a quien necesitaba aparentar o impresionar. Él lo hacía porque esa era la actitud en su corazón, esa es la integridad de su corazón, de cumplir la obra aunque nadie lo viera. Y eso fue lo que lo hizo a él a ser un siervo muy fiel para poder dirigir al pueblo de Dios. Y por eso es que Cristo nos recuerda en Lucas 16:11, como lo acabamos de leer, que si en las riquezas injustas no fuimos fieles, ¿cómo vamos a confiar en lo verdadero? Nuestra responsabilidad en los asuntos materiales
Y en los espirituales depende de tener esta misma actitud de corazón. Dos cualidades le permitieron a David ser un receptor responsable de la unción de Dios, y fue la integridad de su corazón y su pericia. Saúl no contaba con la integridad que hizo de David un varón conforme al corazón de Dios. Sí, él no está diciendo que David fue perfecto o era perfecto, sino que él tenía una integridad en su corazón, que hay una diferencia muy grande. Aunque sabemos que tuvo problemas con el pecado en su vida, hablando sobre el hijo de David, que era Salomón, él eventualmente aprendió la importancia de la integridad, indudablemente después de haber considerado el ejemplo de su padre. ¿Cómo lo sabemos? Porque él escribió en Proverbios 27, dijo: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Porque él sabía que la integridad que tenía David en su corazón, el compromiso que David tenía en su corazón delante de Dios, provocó un fruto en su descendencia. En este caso es Salomón, porque Salomón fue testigo de la fidelidad de Dios que hubo sobre él a causa de la integridad que tuvo su padre cuando estuvo sirviéndole a Dios. David fue un varón justo que caminó en la integridad de su corazón, y Dios bendijo a sus hijos. David empezó su carrera con integridad de corazón. Su honestidad hacia la palabra de Dios le proporcionó la pericia que necesitaba para guiar a la nación de Israel. Y estamos viviendo en uno de los tiempos donde necesitamos que cada uno de nosotros como creyentes podamos tener esa integridad en nuestros corazones, en la integridad con la palabra de Dios y la honestidad en la palabra de Dios. Lo cual sabemos que en tiempos como este son un poco difíciles, ya que nos estamos encontrando con muchos retos delante de nosotros, tanto políticamente, porque estamos viendo cómo las leyes están queriendo cambiar en contra de los estatutos de Dios. Pero este es el tiempo en nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que mantener la integridad en nuestros corazones y la fidelidad en lo que es la palabra de Dios. Que como cristianos, hijos de Dios, nos podemos mantener firmes en la palabra de Dios, no importando lo que venga delante de nosotros. Porque ese era David. David tenía esa integridad en sus corazones. Ese es el tipo de integridad que necesitamos practicar en nuestros corazones, en nuestras vidas el día de hoy. Porque nuestra fe está siendo probada y va a seguir siendo mucho más probada en los días que vengan. Y no se trata sobre qué tanto memorizo. Yo siempre enfatizo esto, que no se trata de qué tanto he memorizado yo la palabra de Dios, sino que se trata de qué tanto estoy viviendo la palabra de Dios en mi vida. Porque muchas veces podemos tener conocimiento, mas no la revelación ni la integridad en nuestros corazones para seguir y respetar la palabra de Dios conforme se debe de hacer. Por eso es importante que nosotros nos recordemos que como personas humanas, como hombres, como mujeres, todos tenemos el factor que podemos fallar en cualquier momento. El factor donde podemos dejar que nuestras emociones se lleven lo mejor de nosotros. El factor donde nosotros, por muy perfectos que creamos que seamos, vamos a fallar en algún momento. Y ahí es donde podemos ver la gracia y el amor de Dios sobre nosotros. Pero Dios no nos va a juzgar por nuestros errores, sino que Dios nos va a juzgar por la integridad que hay en nuestros corazones. Porque como humanos, Dios sabía desde el principio que íbamos a fallar. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Él sabía que ellos iban a fallar. Pero eso no dejó que Dios nos dejara de amar. Ahora en que tenemos la vida nueva en Cristo Jesús, sabemos que tenemos una nueva oportunidad bajo la gracia de Cristo, la cual nos permite seguir hacia adelante aún a pesar de los errores. Y eso es lo que nosotros debemos de recordarnos, que el día de hoy el Señor necesita personas íntegras de corazón, que respeten su palabra. Porque sabemos que David cometió muchos errores, pero más sin embargo, a él se le conoce como el varón conforme al corazón de Dios. Eso quiere decir que usted y yo tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, aun cuando le hayamos fallado. Por eso es bien importante que en tiempos como este nosotros busquemos más de su presencia, que le podamos pedir que Él nos ayude a seguir hacia adelante. Ese es el patrón que tuvo David. Ese es un patrón que nosotros como creyentes debemos de seguir en nuestras vidas.
una correcta actitud de corazón hacia la palabra de Dios, que equipa al creyente con todo lo que necesita para cumplir la misión de Dios en cada una de sus vidas, el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Porque dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y quiero aclarar, cuando dice hombre de Dios se refiere al ser humano, que eso incluye a la mujer también. El Señor está diciendo: todo hijo e hija mía pueda ser perfecto delante de mi presencia y esté completamente preparado para hacer la buena obra que yo les he encomendado a ellos. Tenemos que recordarnos, hermanos, que cuando buscamos de Dios, Dios es bueno y fiel. Y Él nos ha equipado con algo bien importante y principal en nuestras vidas, que es el Espíritu Santo en nosotros. Y Él ha derramado una unción especial en cada uno de nosotros. Lo malo es que a veces, cuando nosotros cometemos errores, pensamos de que Dios nos va a condenar y se va a olvidar de nosotros y nos va a tirar al fondo del mar, pero no es así. Lo que tira al fondo del mar es nuestros pecados, pero no nosotros. Porque Él nos amó y de tanto fue el amor que por eso Él dio a su Hijo Cristo Jesús en la cruz, para que muriera por usted y por mí. Para que el día de hoy nosotros pudiéramos buscar tener esa integridad de corazón como David la tuvo. Que nosotros, aún en nuestra imperfección, todavía podamos respetar y amar su palabra, y que podamos ser guiados por medio de ella. La unción de David le permitió tener el poder de Dios. Y sin embargo fue su actitud de corazón y la pericia obtenida por la preparación con la palabra de Dios lo que evitó que se envaneciera. Sí, en su imperfección David siempre buscaba la palabra de Dios y siempre buscaba la presencia de Dios. Cuando nosotros fallamos, muchas veces la primera reacción y la reacción natural que tenemos es que queremos salir corriendo, huyendo de la presencia de Dios. Mientras que David, en vez de correr huyendo de la presencia de Dios, David siempre corría a la presencia de Dios. Y cuando leemos los salmos de David nos damos cuenta del corazón que él tenía y de la manera que él se expresaba de su corazón hacia Dios. Y eso fue lo que a él le ayudó a permanecer ahí, bajo la cobertura de Dios. Él pudo guardar el equilibrio en su vida a través de la actitud de su corazón. Su unción le dio el poder para cumplir la misión que Dios le había encomendado. Cuando estudiamos la vida de David nos damos cuenta cómo Dios utilizó a este varón. Pero fue su corazón el que siempre lo llevaba de nuevo a la presencia de Dios. Y era la integridad que él tenía, el compromiso que tenía delante de la presencia de Dios. Muchas veces pensamos que por el simple hecho de poder asistir a los servicios o de estar sirviendo dentro de la iglesia es más que suficiente. Bueno, yo lo estoy haciendo, pero de nada sirve todo lo que hacemos si no tenemos la integridad delante de Dios en nuestros corazones. Si lo que hacemos no lo hacemos de corazón, de nada sirve todo el trabajo. Porque pues el Señor que ninguno por obra será salvo. Porque la salvación viene por gracia por medio de Cristo Jesús. Y Él lo dijo porque Él sabe que muchas veces podemos caer como los fariseos, que pensábamos que por lo que hacíamos o por lo que queríamos representar ante la gente era suficiente para yo poder ser digno y perfecto y poder ser santo, más santo que los demás. Pero en realidad eso era una religiosidad lo que ellos seguían, porque Dios no está viendo nuestro exterior, sino que Dios está comenzando a ver desde nuestro interior. Y por eso debemos de recordarnos y de poder saber que la integridad tiene de comenzar en mi corazón. Y en 1 Samuel capítulo 16 versículo 13 dice: Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David el Espíritu de Jehová. Se levantó luego Samuel y regresó a Ramá. Este fue el momento donde David fue ungido y desde ese momento David fue apartado
de todos, porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Y asimismo cada uno de nosotros hemos sido ungidos por medio del Espíritu Santo y hemos sido apartados para la presencia de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere recordarnos. En Salmos capítulo 78, versículo 70 al 72 dice así: eligió a David su siervo y lo tomó de los rebaños de ovejas, de detrás de las paridas lo trajo, para que apacentara a Jacob su pueblo, a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Está hablando de la integridad de corazón que tenía David, que así fue como él logró cumplir el propósito que Dios le había llamado, por el cual él había sido llamado, había sido elegido. Y miramos en Proverbios 11:3 que dice: la integridad guía a los rectos, pero los pecadores los destruye su propia perversidad. Porque cuando sabemos que nosotros no tenemos a Dios, no tenemos integridad en nuestros corazones, buscamos nuestro propio porvenir, lo cual nos va a llevar a la destrucción. Porque nos gusta y no estamos necesitados de otros. Y eso es lo que el Señor quiere que nos recordemos, que en medio de todo podamos recordar de que necesitamos ser íntegros de corazón. Y Timoteo nos exhorta con esto, dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, y ya con esto termino. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, este es el tiempo donde el Señor pide que nosotros seamos íntegros de corazón, que podamos tener esa actitud en nuestras vidas y podamos amar y respetar la palabra de Dios, que podamos llevar una realidad en nuestras vidas. Y si por algún motivo te has alejado, por algún motivo has cometido errores, recuerda que Cristo es fiel y Él está con los brazos abiertos esperando que tú regreses hacia Él. Él está esperando que tú regreses para entregarte lo que Él ha preparado para tu vida. Yo los exhorto a que en el nombre de Dios, este día podamos tomar unos minutos para poder pedirle a Dios que nos ayude a ser íntegros de corazón conforme a su palabra. Que podamos amar su palabra, pero sobre todo que vivamos su palabra en nuestras vidas y podamos ser íntegros. Eso quiere decir que no importa quién me esté viendo, no importa si me ven 1000 personas o no me importa si nadie me está viendo, que lo que yo haga, lo haga de corazón para Dios. Y pueda decirle: Señor, ayúdame a que me mantenga íntegro en estos tiempos difíciles. En estos tiempos donde miramos tanta oposición hacia ti, que podamos mantenernos firmes y fieles a tu presencia. Cierra sus ojos ahí donde está. Señor Todopoderoso, yo te pido que en este momento la palabra que hemos escuchado llegue muy profundamente a nuestros corazones, pero que la podamos meditar en nuestras mentes y poder entenderla conforme a tu voluntad. Que este día cada uno de nosotros, Señor, podamos aprender a ser íntegros de corazón. Que podamos comenzar con la integridad en nuestros corazones, el lugar profundo donde solo tú puedes ver. Es el lugar donde no podemos engañar, Señor. Es el lugar donde no podemos mentir, el cual tú conoces perfectamente. Por eso te pido que en este día, Señor, tú nos reafirmes delante de tu presencia, que venga una unción fresca sobre cada uno de nosotros y nos ayude, Señor, a cumplir el propósito tuyo en nuestras vidas. Que este día nosotros podamos tomar el momento para poder pedirte a ti que nos ayudes a ser íntegros de corazón, para poder caminar bien delante de tu presencia, para poder mantenernos firmes, Señor, en tiempo de tempestad. Que en tiempo de batalla, en tiempo de persecución nos podamos mantener firmes delante de tu presencia, Señor. Te damos las gracias por tu Espíritu Santo y te damos las gracias por este momento que nos das de poder estar juntos, Señor, y poder venir delante de tu presencia. Así te pido, Señor, por cada vida de cada hermano, cada hermana que esté viendo este video, para mi amigo, mi amiga que lo esté viendo, que ellos puedan entender, Señor, que tú eres el dador de vida y que solo de ti podemos depender, Señor. Porque este mundo pasará y todo pasará, mas tú te mantendrás, Señor, fiel. Te damos las gracias, Señor, y te alabamos, Padre, y te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Espero que esta palabra llegue a sus corazones y que pueda refrescar sus vidas y sus almas, y que este día podamos hacer este nuevo compromiso delante de Dios. Y si no sabemos cómo, que le pidamos, porque Él está ahí para ayudarnos y guiarnos en este camino. Que el Señor los bendiga y nos miramos hasta la próxima. Bendiciones a todos.